Perfecto. ¿A qué se dedican? Al hogar, ¿qué más? El campo, a lavar, a la fotografía. No escucho a Javi diciendo que a curar carros también. Nos dedicamos a diferentes cosas, ¿no? Pero para realizar nuestro trabajo requerimos a veces herramientas, requerimos conocimiento, requerimos muchas veces experiencia, Ever, saber cómo tomar una foto. ¿Sabemos cómo tomar una foto? A veces nada más tomamos nuestra foto y le puchamos ahí y ya quedó, ¿no? Pero si le preguntamos a Ever, vamos a necesitar pues que enfoque a lo mejor la luz, la posición. Cuando nos vamos a tomar una fotografía tamaño infantil, nos dicen levante más la cabeza de lado y así, ¿no? Entonces, cada uno cuando realizamos nuestras tareas, pues necesitamos conocimientos, herramientas, quienes dijeron al hogar, ¿qué se necesita para administrar un hogar? Ajá, ganas, decían por ahí. ¿Qué más? Todóloga, exactamente, porque luego los niños se enferman, pero uno ya sabe, esta es la medicina que le hace, que le baja la fiebre, ¿no? Hablando del doctor también, necesita sus herramientas, ¿cómo se llama? El estetoscopio y muchas más, ¿no? La camilla, esa camilla que no la queremos ver porque luego nos duele cuando nos inyecta, ¿no? Entonces, necesitamos muchas cosas para el trabajo. Quienes trabajan en alguna fábrica, pues le dan todas las herramientas, vemos ahí las máquinas. Quienes están en el almacén, también pues necesitan llevar sus hojas, sus apuntes. Entonces, necesitamos cosas para hacer nuestro trabajo. Y también en la vida cristiana necesitamos algunas cosas, por llamarlo de alguna manera, para vivir la vida cristiana. Muchas veces decimos, a veces en el hogar, a veces no hay jabón. ¿Qué hacemos? Pues vamos a comprar, ¿no? A veces, no hay dinero. Pues buscamos la forma, ¿no? De tener ese dinero. Eh, y nosotros mismos nos vamos llenando de herramientas. Quien se dedica a lo mejor a la mecánica como Javi, poco a poco va buscando sus herramientas, que el desarmador, que los tornillos, que el gato y así, ¿no? Y entonces vamos buscando lo que necesitamos para poder realizar de una mejor manera nuestro trabajo. Así es nuestra vida cristiana. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para vivir nuestra vida cristiana o para tener una relación con Dios? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos para tener nuestra relación con Dios. Pero ¿qué necesitamos? Fe, perdón, nacer de nuevo, ¿qué más? Ok, perfecto. Ok, el hermano ya dijo todo lo de la predicación. Ya me voy a bajar. No, no es cierto. Perfecto, hermano. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo que necesitamos y empezó con una palabra, conocimiento. ¿Qué más? Necesitamos sabiduría. ¿Qué más? Ok, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Perfecto, y hoy vamos a ver qué es lo que necesitamos y para verle como Él es. Al final vamos a ver por qué le puse para verle como Él es. Y decía Ever, para tener una relación con Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y en la segunda diapositiva les puse una pregunta.
¿Ya está? ¿No? Ahora sí, pónganla por favor, muchachos. Ahí está. La pregunta es, ¿la salvación se recibe por decisión divina o por decisión personal? ¿Personal? Ok, perfecto. Vamos a unificar lo que conocemos, lo que sabemos, y por eso vamos a ver esta parte. Entonces, ahorita al final, en el desarrollo de la predicación, vamos a ver, en el primer punto, cómo se recibe la salvación. Y es los dos, dicen, es una paradoja, porque Dios nos da la salvación por gracia y nosotros por fe respondemos a esa gracia. Entonces no es de las dos, pero sí, lo vamos a entender ahorita. Lo primero que necesitamos para tener lo que necesitamos para, ya hasta se me olvidó el título del sermón, lo que necesitamos para verle como Él es, lo primero es la fe. Y la fe la entendemos como lo que creemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es nuestra confesión, lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Creemos que Jesús nos ha dado, por medio de Él tenemos la justicia. Por medio de Él nos reconciliamos con Dios. Eso lo vimos hace rato en Romanos 5. Esa es la fe. Y vamos a leer Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿una qué? Una fe. Y la palabra que dice aquí en nuestras Biblias es que habéis alcanzado. Y cuando leemos que habéis alcanzado, es como si nosotros hubiéramos hecho algo para alcanzar o hasta merecer esa fe, ¿no? Eso podemos entenderlo de esta. Pero en otra traducción dice, en la diapositiva 4, dice que hemos recibido la fe. Nosotros, en la Reina Valera dice que habéis alcanzado. Las otras traducciones lo manejan. La palabra original dice que hemos recibido la fe. Y aquí se responde la pregunta que les hacía al principio. ¿Nuestra salvación es por voluntad divina o por decisión personal? Aquí estamos viendo que la fe se recibe por voluntad divina, por voluntad de Dios que nos ha dado la fe. Y dice este versículo que nos hizo confiar en Él. En la traducción al lenguaje actual, a ver si lo pueden poner en la pantalla, Segunda de Pedro 1:1 dice que nos hizo confiar en Él. O sea que hemos recibido la fe. Y es algo que nos puede dar algunos problemas, ¿no? La hemos recibido, nosotros nos salvamos por decisión personal, pero al final es Dios el que hace esto. Dice, hemos recibido la fe porque Dios inicia la relación con nosotros. Dios inicia la relación. Y lo podemos ver a lo largo de toda la historia bíblica. Dios inició su relación con Adán y Eva cuando los creó, con la humanidad. Dios inicia. Dios cuando juzgó a la tierra en el diluvio, inició la relación. Dios buscó a Noé para esa tarea.
Dios inicia la relación. Cuando cuando tú declaraste y confesaste a Jesús como tu Salvador, ¿tú lo buscabas? No lo buscamos. Muchas veces no lo buscamos porque nuestra naturaleza es alejarnos de Dios siempre. Entonces es Dios quien nos atrae, ya sea que hayamos recibido al Señor Jesús en nuestra familia, en alguna reunión, que nuestro papá nos haya guiado, que hayamos recibido a Jesús en algún culto, en alguna campaña evangelística. De esa manera es como Dios nos busca. De diferentes maneras Dios nos va a buscar. Y Dios está ahí iniciando la relación, dándonos esa fe. Entonces nosotros, ahora sí viene la decisión personal de nosotros. Y nosotros vamos a responder de manera constante, de manera en la que creemos que el Señor Jesús vino a morir para reconciliarnos con Dios. Aunque fuimos pecadores, Dios vino a morir por nosotros. Entonces, de esa manera es como recibimos la fe. Y esta palabra que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, que ustedes han llegado a tener una fe preciosa como la nuestra, dice en el versículo 1, nos muestra la fidelidad de Dios. Desde que Dios prometió a Adán y Eva que nos iba a rescatar, y si leemos Génesis 3, vemos que Dios hace una promesa, ¿no? Que la serpiente te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza, ¿no? Y eso es lo que dice, se refiere a Jesús. Entonces vemos esa fidelidad de Dios desde el comienzo de los tiempos hasta hoy, hasta el día de hoy. Esa es una fe y esa es la fidelidad de Dios que sigue alcanzando a más personas, que sigue dando la fe a más personas. Entonces necesitamos la fe que hemos recibido para verle como Él es. En la diapositiva 5 dice que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese igualmente lo podemos ver, a ver si aparece ahí, como de la misma clase. De la misma clase indica que viene de Dios. La fe que nosotros tenemos es igual para todos. La fe que tiene Vale, la fe que tiene Ever, que tiene mi hermano Manuel, que tiene el hermano David, es la misma fe, es de la misma clase. Y dice la Reina Valera que es una fe preciosa. Y cuando hablamos de precioso, nos imaginamos algo bonito, ¿no? Algo bonito. Pero esta palabra preciosa habla acerca del gran valor que tiene la fe. El gran valor que tiene mi fe es el mismo valor que tiene la fe de mi hermana Flor, de mi hermano Manuel. Es el mismo valor, a eso se refiere. Y no necesariamente, sí es preciosa porque pues la apreciamos, ¿no? Pero es preciosa en cuanto a su valor. Es la misma fe que es igualmente de igual valor que la de todos. Y muchas veces aquí me quiero detener porque a veces como humanos buscamos algunas experiencias, ¿no? Y hay algunas sectas, algunas denominaciones que dicen, ¿no? Bautízate en el Espíritu, ¿no? Y para ellos bautizarse en el Espíritu no es otra cosa que hablar en lenguas o tener experiencias sobrenaturales, ¿no? Y pues a eso esas denominaciones pues le llaman que es una fe verdadera, ¿no? Algo que se ve de manera extraordinaria. A veces,
esas sectas pues buscan decirnos a nosotros, ¿ya te bautizaste en el Espíritu? Y pues como nos dice, pues no sé qué sea eso. Y entonces a veces caemos en esas ideas, ¿no? Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra fe es valiosa porque la hemos recibido de Dios. Nuestra fe es valiosa y preciosa porque la hemos recibido de Dios. Y vamos a leer 3 pasajes que nos ayudan a leer esto. Están en la pantalla. Primera de Corintios 12:13. Alguien que me ayude a leerlo. Primera de Corintios 12:13. Gracias, hermano. De uno solo, ¿no? Es que es el Espíritu de Dios. Gálatas 3:28. Amén. Entonces vemos, dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, porque todos somos, Dios nos ve de la misma manera a todos. Exactamente. Y eso es por la fe que Él nos ha dado, por la fe que nosotros, con la que nosotros respondemos a Él. Por último, Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Alguien que lo lea fuerte y claro. Gracias. Sigue reafirmando lo mismo. Cristo es el que habita en nosotros y en todos. Es el mismo, es la misma fe, es el mismo valor, es la misma fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Y a veces decimos, a veces en nuestra vida de iglesia o en nuestra vida personal, nos preguntamos, ¿por qué ese hermano tiene tanta fe? ¿Por qué ese hermano ora con una devoción a Dios? ¿Y por qué yo no? A veces nos hemos preguntado y lo vemos, ¿no? ¿Por qué el hermano parece que disfruta estar alabando a Dios? Y eso no tiene nada que ver con la fe que Dios nos ha dado, sino con la forma en la que nosotros respondemos a esa fe. Dios es fiel y ha sido fiel. Y a veces nos podemos quedar con eso de que nuestra fe es pequeñita, no nos alcanza la fe, pero tiene que ver porque muchas veces nuestros ojos, nuestra mente está cerrada a poder ver la fidelidad de Dios en lo que hacemos, en lo que vivimos. Entonces, lo primero que podemos hacer es reconocer que Dios nos ha dado lo que necesitamos, y eso es la fe. Primero, la fe. Y vivir esa fe, practicar esa fe. Dice también, dice en el 1:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esto lo podemos entender como por la justicia de Jesús, por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Jesús también. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Ever hace 15 días, 20 días, creo que sí, 20 días nos decía, Jesús es el perfeccionador de la fe. ¿Y la fe cómo se perfecciona? Mediante la obediencia. La fe se perfecciona mediante la obediencia a Dios. Por eso muchas veces vemos a lo mejor a los hermanos, ¿no? Que son fieles al Señor, que pueden ver la bendición de Dios en todo momento, pero muchas veces es porque son obedientes a Dios. Entonces, que nuestra fe sea una respuesta constante a la fidelidad de Dios, y eso lo podemos hacer mediante la obediencia, así como Jesús lo hizo. Hasta aquí el primer punto de lo que necesitamos. Y el segundo punto, a ver si aparece ahí en la pantalla. Lo que necesitamos para verle como Él es, son sus dones, son su provisión y son sus regalos. ¿Y qué regalos nos ha dado Dios? Muchísimos regalos. Y sí, hay una lista un poco larga. Segunda de Pedro 2, 1 del 2 al 14 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí vemos muchos regalos que el Señor nos ha dado. Tenemos ya la lista. A ver si pasa ahí la lista. Y me ayudan a leer la lista todos a la vez. Gracia. Promesas. Aquí en vida creo que me faltó es vida abundante. Y lo dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta hay un himno que se llama vida abundante. Ese es lo que vemos en este pasaje que Dios nos ha dado. Primero, la gracia, que es un regalo, se define como un regalo. Después, la amistad con Dios, vida abundante, la capacidad para vivir en imitación a Dios, el Espíritu Santo y sus manifestaciones, y las promesas. Y las promesas, grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Lo vamos a ver desde el versículo 2 de segunda de Pedro 1. Y nos vamos a apoyar en algunos versículos. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí Pedro nos está diciendo, Dios ya les ha dado a ustedes la gracia. Y Dios nos dice a nosotros, yo ya les di la gracia. Todos nosotros, los que estamos aquí, estamos disfrutando la gracia de Dios. La gracia. Y esa gracia se traduce en salvación. Eso lo podemos definir de esa manera para el propósito de este sermón. La gracia es la salvación de Dios. Y nos vamos a apoyar en Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien que lo tenga? Gracias, hermana. Por gracia somos salvos. Dios nos ha regalado la salvación. Por medio de, y luego dice,
gracia y paz. ¿Qué significa la paz? Esta paz es diferente a lo que entendemos de estar apacibles, tranquilos. Esta paz se refiere a la paz que ahora ya tenemos con Dios. Vamos a Romanos 5:1, alguien que lo lea. Ok, y eso lo tenemos por medio de Jesús. Ahora tenemos una paz. Más adelante, lo que leíamos hace ratito en los demás versículos, dice que ahora estamos reconciliados. Y dice que ahora somos salvos de la ira. De la ira, exactamente. Salvos de la ira. A eso se refiere con gracia y paz, o sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nos pasamos al versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y a esta vida se refiere la vida abundante, que lo vemos en Juan 10:10. Alguien que lo lea. Vayan marcando ahí los textos. Juan 10:10. En abundancia. Son palabras de Jesús. ¿Creemos las palabras de Jesús? Amén. Un poquito más fuerte. Amén. Ok, Dios nos ha dado vida en abundancia. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y luego dice a la piedad. ¿A qué se refiere la piedad? Pues es la capacidad para vivir en imitación a Dios. Esta es también otra palabra de las que a veces nos confundimos, ¿no? A veces decimos, ten piedad, y en varios textos, ten piedad de mí, oh Dios, dice, ¿no? Que Dios se compadezca o que nos dé misericordia. Pero en este contexto, esa palabra piedad se refiere a la vida y específicamente a la capacidad de vivir en imitación a Dios o vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y eso lo vamos a ver en 2 de Pedro 1:3, que es esto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y en el tercer punto vamos a ver cómo se vive en la piedad. Hasta aquí, todos hemos recibido la gracia, levanten la mano. Todos hemos sido reconciliados y tenemos paz para con Dios. Todos tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado para vivir en obediencia a Él. Amén. Tenemos esa capacidad porque su Espíritu vive en nosotros. Y muchas veces hasta por nuestro carácter, a veces somos muy enojones, a veces nos desanimamos muy rápido, a veces pues por las circunstancias, ¿no? Dejamos de creer eso, en que tenemos esa capacidad para vivir como Dios nos manda, a veces por el pecado también, por nuestras ideas, por nuestras concupiscencias, por nuestra historia. Pero ¿qué dice Dios? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado lo que necesitamos para vivir. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. No lo puse ahí, pero alguien que me ayude a leer Hechos 1:8. La tierra. Muy bien, el Espíritu Santo, Dios ya nos lo ha dado. Ya está dentro de nosotros. Es algo que necesitamos para poder vivir, para poder relacionarnos con Dios.
Y dice, y sus manifestaciones. Y no nos referimos a una manifestación sobrenatural como las que les mencionaba hace un rato. Las manifestaciones del Espíritu Santo son los dones que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 12:7. Para provecho de la iglesia, para provecho de mis hermanos, para el provecho de la comunidad en la que yo vivo. Y después se desglosa una lista de profecía, de servicio, y tenemos ahí una lista. Si alguien quiere saber cuáles son esos dones, pues pronto acá con Ever vamos a iniciar una clase de dones. Él tiene una clase de dones y si alguien quiere saber cómo funcionan también los dones, acá con Ever él puede enseñar esa parte como un estudio bíblico. Entonces Dios nos ha dado sus manifestaciones y esto es lo que necesitamos para la vida. Por último, dice Dios nos ha dado promesas y dice el 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Díganme algunas promesas que Dios nos ha dado. No escuché. Ok, una promesa, esa es de obediencia, de honrar a nuestros padres. ¿Alguna otra promesa? La vida eterna, ajá. Hasta el fin del mundo, si predicamos el evangelio. ¿No escuché ver? La resurrección, tenemos una promesa y cuando Él venga, vamos a levantarnos de los muertos. Y bueno, ahorita vamos a ver también eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra promesa? Ajá, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Es una promesa. ¿Les gustan las promesas de Dios? Sí, nos gustan, porque sabemos que Dios las va a cumplir, porque Dios es fiel. Y la promesa que menciona, que dice aquí, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que por ellas podamos ver la gloria de Dios, para que podamos llegar y tener entrada al cielo, a esas moradas que el Señor nos ha dado. Recuerden una promesa que el Señor nos ha dado. Hagan la suya esta semana. Es algo que necesitamos, porque las promesas nos dan esperanza, nos dan las fuerzas, renuevan nuestro espíritu, renuevan nuestras ganas de seguir sirviendo a Dios, renuevan nuestras ganas de leer su palabra, de orar. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La fe, Dios nos ha dado su provisión o sus regalos, que es la gracia, que es la reconciliación, que es la vida abundante, que es la capacidad para vivir como Dios quiere, el Espíritu Santo, sus dones, sus promesas. En la siguiente diapositiva dice, Dios nos ha dado la capacidad para vivir en una imitación diaria a Cristo. Y dice, la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí poder se traduce de esa palabra que es dunamis o dunamis o dunamis. Y esa palabra es la que le da su nombre a la dinamita. ¿Sí saben qué es la dinamita? Que explota, ¿no? Y la usan a veces para
hacer cuevas o para las minas, ¿no? Eh, y esa dinamita implica mucho poder, implica eficacia, implica fuerza, implica que es maravilloso. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos por su divino poder. O sea, en otras palabras, Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace es eficaz. Todo lo que Dios hace tiene el poder para transformar. Todo lo que Dios hace tiene el poder, como dice en Efesios, para levantar a Jesús de entre los muertos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, tiene el poder para levantarnos a nosotros de los muertos. Todo lo que Dios hace tiene el poder y es eficaz para dar vida a lo que antes estaba muerto. Y Dios tiene el poder también en este momento y sigue teniendo y tendrá el poder para tocar nuestro corazón, para comprometernos con Él, para que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Y Él ya nos ha dado todo, todo lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Y luego dice, por su gloria y excelencia, por su gloria y excelencia. Y aquí vamos a ver algunos versículos, Colosenses 3:11. Alguien que lo lea en voz alta. 3:11. Cristo es el todo y en todos. Su gloria, la excelencia de Dios está en nosotros, porque Jesús habita en nosotros. Romanos 8:11. Amén. Ahí aquí está el poder de Dios, el Espíritu de Dios que hace todo en nosotros. Dice, ese Espíritu levantó a Jesús de los muertos. Filipenses 2:6 y 11. ¿Ok? Y sigue hablando, ¿no? Este es uno de un texto, un pasaje de los que les recomiendo que nos aprendamos de memoria, porque es el Evangelio, es lo que Dios hace. Ahora Juan 1:14. Gracias, hermano. Y vimos su gloria, dice, por su gloria y excelencia. Y esto no quiere decir otra cosa, que Dios mismo se dio a nosotros por salvarnos. Dios mismo, con todo ese poder, con toda esa excelencia,
con toda esa gloria, se manifestó Dios en medio de nosotros. Jesús dice, y vimos su gloria, gloria. Dice, y entonces, ahora, si Dios mismo se dio por completo, dice, por su gloria o de su gloria y excelencia. Si Dios mismo se dio por completo, ¿qué nos impide a nosotros también darnos a Él por completo? Y dice Filipenses 2:6, lo que leían hace ratito, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y veíamos con Pepe, creo que hace unos 2 meses, él tomaba este versículo y nos explicaba que se despojó, que se quitó su deidad, algo así nos explicaba, ¿no? Que dejó esa deidad, dice, y que se vistió de hombre. Esa era la idea que él nos compartía. Y esto es lo que el Señor. Entonces, si Dios se despojó y vino a morar entre nosotros, se entregó por completo, vimos su gloria, nos dio todo lo excelente. ¿Qué nos impide a nosotros darle lo excelente a Dios? Eso es lo que necesitamos para verle como es Él. Y les preguntaba con la pregunta que iniciábamos, ¿es una decisión divina? Ya vimos que sí, porque Él nos ha dado lo que necesitamos, pero también es una decisión personal. Cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. Y el tercer punto es la diligencia para vivir. Segunda de Pedro 1 del 5 al 7. Segunda de Pedro 1 del 5 al 7. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que el Señor ha hecho, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ok? Y dice el apóstol Pedro, poniendo toda nuestra diligencia. Nueva traducción viviente dice, esfuércense. Esfuércense y sean constantes, dice la nueva versión internacional. Entonces, la diligencia, ahí en la diapositiva, a ver si la ponemos, ¿qué requiere la diligencia? ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos ha dado? Respondemos con esfuerzo y constancia. Requiere fervor, requiere ganas, deseos de obedecer a Dios. Requiere anhelo. Y le puse ahí de toda clase. De toda clase nos referimos a tiempo, nos referimos a dinero, nos referimos a dones, nos referimos a lo que Dios nos ha prestado, un carro, la casa, las herramientas, a eso nos podemos referir, para que todo eso que Dios nos ha dado, todo lo que podemos tener, lo hagamos de manera diligente en el crecimiento que Dios nos pide. Y dice, y nosotros proveamos de aquello. Dios ya nos lo dio, ya está, lo tenemos aquí en la Biblia. Y entonces, ahora sí, como decían hace rato, ahora sí vamos a orar, ahora sí vamos a leer la Biblia.
porque eso es lo que nos pide el Señor, diligencia, que anhelemos su presencia, que anhelemos obedecerle, que anhelemos que Él sienta, que Él, bueno, lo voy a decir, que Él se enorgullezca de nosotros. Buscaba otra palabra, a lo mejor lo que mencioné no está bien aplicado, pero sí, busquemos eso, que el Señor se agrade, eso es lo que buscaba, que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor se agrade de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, Dios ya nos dio la fe. Dice, añadan a la fe que ya tienen, ¿qué dice? Virtud. A la virtud, ¿qué le vamos a añadir? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. A la perseverancia, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. Y a veces no es como que tengamos nuestra botellita y primero va la fe, luego el conocimiento, luego el dominio propio, sino que de todo eso, de esas cualidades que el Señor pide, vayamos tomando poco a poquito. Vayamos haciendo crecer eso. Dice, añadida a la fe, al creer, al desarrollarme, al aprender, le vamos a añadir conocimiento. Y ese conocimiento es a lo que Cristo es, cómo Cristo obedeció, ser como Cristo. Y a veces, pero no en exceso. En aquellos tiempos, había unas corrientes que decían que para conocer a Dios, que para que alcanzar a Dios, había que tener diferentes experiencias, diferentes conocimientos, y la gente pues buscaba, ¿no? Y lo podemos ver en las historias de las filosofías, que pues buscan la razón de todo, buscan cómo explicar algunas cosas. Pero Pedro dice, el conocimiento que ustedes necesitan es el de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo obedeció Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y a ese conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Y esta referencia esta palabra tiene dos significados. El primero es controlar, a lo mejor nuestro enojo, controlar nuestra forma de responder a algo, controlar a veces hasta nuestra alegría, a veces por estar muy alegres, hasta la regamos, ¿no? En algunas situaciones. Pero dice Pablo, tengan dominio propio, sepan cómo comportarse en el momento en el que están. Y el otro significado de dominio propio es respecto a los deseos sexuales, que se tienen, ¿no? Entonces, esos son los dos significados y que podemos aplicar también en nuestra vida. Y luego dice paciencia, y aquí la paciencia la podemos cambiar por la palabra perseverancia. Y esta perseverancia debe ser una perseverancia voluntaria y fiel. Y la palabra que se traduce de esa palabra dice aguante, que aguantemos. A veces las circunstancias, a veces que estamos discutiendo con alguien, ¿no? Entonces, que aguantemos. Después dice la devoción a Dios. ¿Y cómo es que tenemos devoción a Dios? Bueno, hablando de la piedad, a eso nos referimos, cómo vivir, la devoción a Dios. ¿Cómo tenemos la devoción a Dios? Piénselo. Y la devoción a Dios pues nos habla acerca también del Evangelio, cómo vamos a vivir y cómo vamos a mostrar el, el Evangelio. El Evangelio. Y en Marcos
en Marcos capítulo 1. Ahí márquenlo, ténganlo de tarea. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús predicando el Evangelio. El Evangelio. Y dice que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús buscaba al perdido, que Jesús libertaba a los oprimidos. Creo que ya lo dije. Que Jesús buscaba siempre el bien de las personas, que Jesús buscaba siempre ayudar, que Jesús buscaba siempre predicar ese evangelio de servicio. Eso es lo que se hace. Y aquí en Marcos 1 tenemos algunas historias de lo que Jesús hacía. Dice que sanó a la suegra de Pedro, que libertaba a los endemoniados, que predicaba lo del que sana a un leproso, que sana a un paralítico. Si nosotros queremos vivir en piedad y en devoción a Dios, veamos lo que Jesús hacía, lo que nosotros podemos hacer. Después viene amor fraternal. Bueno, afecto fraternal, dice en la versión 60, y dice, y amor. Dice, amemos a Dios. Que en todo esto que nosotros hacemos, que en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en nuestro dominio propio, en nuestra paciencia, demostremos el amor a Dios y el amor de Dios. Y dice en el versículo 10, de Primera de Pedro 1:10, ya me perdí, aquí está. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es una promesa también de Dios, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongamos toda nuestra diligencia, nuestro fervor en esa promesa. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es cuando lo vamos a ver allá en el cielo. Sea que el Señor nos llame antes, sea que el Señor venga antes, pero cuando estemos con Él tendremos esa entrada, y dice que va a ser amplia y generosa entrada. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para verle como Él es. Y vamos a leer Primera de Juan 3:2, Primera de Juan 3:2. Es una promesa, y que esas promesas nos den esperanza, nos den ganas, nos den aliento para que pongamos ahí toda nuestra diligencia. Y dice Juan, amados, todos juntos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, la esperanza. ¿Y quién no quiere ver a su Salvador? ¿Quién no quiere ver a su Rey? ¿Quién no quiere ver a su Señor? Podemos recordar a algunos hermanos que ya no están, pero nos llena de esperanza de que ahora ellos
están viendo a ese Señor que los vino a rescatar, que les vino a dar salvación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos: la fe, su gracia, la reconciliación, la vida abundante, la piedad. Dios nos ha dado todo, el Espíritu Santo. Vivamos con esa esperanza, de manera diligente, con ese anhelo, con esas ganas, porque lo que Dios hace es eficaz, lo que Dios da es eficaz. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y que esta promesa la recordemos, de que en algún momento vamos a ver al Señor como Él es. Todavía no lo podemos ver como Él es. Dice Pablo, lo vemos como en un espejo, pero lo vamos a ver como Él es. Que esa sea nuestra esperanza, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, gracias por tu salvación, gracias por tu gracia, gracias por la fe, porque Señor, el anhelo tuyo es que nosotros tengamos una relación completa contigo, donde no falta nada, donde podemos servirte, donde podemos obedecerte, donde podemos amarte. Gracias, Señor, porque nos has dado todo, porque tu poder se ha manifestado en nuestras vidas y lo hemos visto, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, a ser pacientes, a ser amables, a amar a nuestros hermanos, a tener el dominio propio, que cuando venga la tentación podamos decirle que no, que huyamos de esa tentación. Señor, que tu palabra more en nosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que ese conocimiento tuyo podamos llevarlo a la práctica en obediencia. Y Señor, sigue dándonos esperanza, sigue confirmando nuestra fe, y para que podamos seguir anhelando ese día en el que tú vendrás, en el que podamos verte y podamos estar siempre, siempre contigo. Podamos seguir disfrutando de esa vida abundante que tú nos das. Confiamos en esto porque tu poder se manifiesta en nuestras vidas. Y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.